Bienvenidos a otro episodio de ñañón Podcast, el espacio donde hablamos sin filtros de las realidades que muchos prefieren callar. En el tema de hoy, ¿cómo han cambiado las generaciones a través del tiempo? Desde los baby boomers que crecieron sin internet hasta los alfa que nacen sabiendo usar tablets. Hoy vamos a ver cómo la tecnología, la cultura y hasta la forma de divertirnos han cambiado. Antes de comenzar, les decimos a la audiencia, ¿qué has notado que ha cambiado en tu generación a diferencia de la generación de tus padres o de tus abuelos? Para empezar, ¿qué entendemos por generación? En términos simples, una generación es un grupo de personas nacidas y criadas en un periodo similar, que comparten experiencias, valores y a veces actitudes. Cada generación es moldeada por el contexto histórico, social y tecnológico en el que crece. Aquí tenemos algunas generaciones muy conocidas: los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. A ver, ñañón, yo te pregunto a ti, ¿cuántas generaciones tú conoces? Bueno, yo solo conozco los boomers, la generación millennial y la generación Z. ¿A qué generación tú crees que perteneces? Bueno, soy del 99, pero yo creo que soy más de generación Z que de millennials, la verdad. Creo que los millennials ya tienen más de 30 años. Yo tengo todavía 26. Muchas personas se identifican con una generación a la cual no pertenecen. Por ejemplo, yo siempre he identificado de que yo pertenezco a la generación de los millennials, pero por año de nacimiento en realidad yo no pertenezco a los millennials. Entonces, ¿Cómo que no? para ¿De qué año? ¿Qué año? Yo pensaría que en los... todo el mundo, para que todo el mundo entienda, vamos a ver. Mira, los baby boomers son entre los años 1946 y 1964. Son aquellos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Vivieron un boom económico y social. Para ellos, el trabajo duro, la estabilidad laboral y la familia tradicional eran los pilares fundamentales. Bueno, Crecieron en una... que se separe mucho de esta generación, pero tampoco hay trabajo. Exacto, pero estas son como cosas de que era muy fundamental tener una estructura familiar de papá, mamá e hijos. Ahora compararemos cómo es la estructura familiar actual o lo que se piensa que debería ser la estructura familiar actual. Ellos vivieron una época con cambios tecnológicos, pero sin la digitalización que hoy conocemos. ¿Qué es lo que creo que todavía se mantiene? Es de que el sueño de ellos era tener un trabajo fijo, tener una familia, ojo, pero para ellos era tener una familia numerosa y una vida sencilla. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres tener una familia numerosa? ¿Quieres tener pocos hijos? Pocos hijos, luego la vida está complicada ahorita. Así que voy a tener unos 10, no se puede. Y tú has escuchado de que hay abuelos de que han tenido 10, 14 hijos, Claro, pero la inflación no los cagó a él. ¿verdad? Claro, la inflación en ese entonces era que un 20%. Desde que se creó la Reserva Federal para acá, casi el 98% del dólar se ha devaluado. Entonces, ¿para qué me sirve a mí? Ni un chicle le puedo comprar a veces. Ahora vamos a hablar de eso en la parte económica. La generación X va entre los 1965 a 1980. Ellos crecieron entre el mundo analógico y el mundo digital. Ellos vieron cómo todo comenzó a cambiar. Los millennials. Los millennials van desde 1981 a 1996. Aquí es donde yo digo, nosotros nos identificamos algunos como millennials, pero por fecha de nacimiento no nos da. Tú dijiste de que eras de 1999, ¿verdad? Tú sí perteneces a la generación Z. Ellos van entre el 97 al 2012. Es la generación a los cuales nosotros pertenecemos y es la generación de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Aunque viendo de que la generación que más nos escucha es la generación X, porque ellos tienen ahora entre 45 a 54 años. La última generación que actualmente se conoce es la generación alfa, que va desde el 2013 en adelante.
Ellos prácticamente son los que nacen con un celular en la mano. Ya los niños conocen cómo manejar una tablet, cómo manejar un celular, cosas de que cuando nosotros éramos niños no sabíamos. Te pregunto a ti, ¿cuándo a ti te dieron un celular por primera vez de decir esto es mío y de nadie más no es prestado? A los 16, creo, 17. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, puedo comentar que yo tengo primos de que a los 6 años yo ya los veía con su tablet, ya tenían un pequeño celular, no era un celular sumamente costoso, pero lo tenían. En esa época, para nosotros era imposible tener un celular. Primero, No. porque no existía la tecnología y segundo, no era necesario. Bueno, creo que también es importante hablar sobre el aspecto económico de las generaciones. Como mencioné antes, bueno, la inflación está cagando a la generación Z y a los millennials. Y bueno, empecemos con la economía, ¿no? Porque ahí se nota demasiado el cambio. Antes, en la época de los baby boomers, pues, como tú dijiste, era normal trabajar en una empresa, quedarse ahí toda la vida, un salario fijo, beneficios, pensiones. Comprar una casa era muy posible para las personas de ese entonces. Y también un carro, porque no también unos 10 hijos, porque todos creo que tenemos abuelos que han tenido más de 10 hijos, ya sea por parte materna o por parte paterna. Los baby boomers, en la época de los 40 prácticamente, con la Segunda Guerra Mundial y a principios de los 60, pues había trabajo estable. Las empresas te contrataban de por vida, comprar una casa no era un sueño imposible, era lo normal. El crédito era accesible y el Estado ofrecía más seguridad social. Claro, no todo era perfecto, había desigualdades de género, raciales, había mucho machismo, lo que actualmente muchas personas progresistas estarían en contra y nadie pensaba en el impacto ambiental tampoco, pero económicamente fue la época dorada. Trabajo seguro, casa propia, tus hijos, y es más, podías darte el lujo de que tu mujer no trabaje, que sea una simplemente ama de casa y se dedique al hogar y los niños, ¿no? En 1970, el precio medio de una vivienda era de unos $17,000. En 1980, el precio medio ya estaba cerca de los $47,000 y en los 90 casi $80,000. Todo esto tiene mucha relación con lo que hemos hablado en los podcasts anteriores. Primero, en la educación. Antes eran muy pocas las personas privilegiadas que podían estudiar. Y si tú estudiabas, no era para abrir tu mente, era para ser un simple esclavo de una empresa. Pero había oferta laboral, ese es el lado positivo. Había cómo mantener a las personas ocupadas. Y relacionado con los precios de la casa, de la vivienda, pues obviamente por inflación mismo ha aumentado. Entonces, cada vez que pasan los años, se le hace más difícil a las personas poder adquirir una casa. Por lo general, la gente actualmente alquila. Bueno, si ajustamos por inflación, prácticamente lo que mencionamos, que en el 1970 una casa valía $17,000, eso equivale a día de hoy $130,000. ¿Cómo una persona consigue $130,000 si el 98% de las personas ganan menos de $20,000 al año, ¿no? Lo que valía en 1980, a los $47,000 que valía una vivienda, pues actualmente salía $175,000 y así sucesivamente. Es decir, las casas eran mucho más accesibles en proporción al salario, porque si nosotros podemos observar a lo largo del tiempo la gráfica del crecimiento salarial y la inflación, estamos demasiado atrasados. Creo que la inflación nos gana por un 10x, 20x. Lo mismo pasa en Europa. En los años 70, el precio de una vivienda equivalía a unas 2.5 veces el ingreso de una familia al año. Hoy día en Estados Unidos está cerca de 5 a 6 veces el ingreso al año. Después llega la generación X, ¿no? Tuvo que enfrentar un mundo distinto, crisis de petróleo, la misma inflación, desempleo, los gobiernos que empiezan con políticas neoliberales, privatizaciones, recortes, globalización. En 1973 y el 79, pues estuvo la primera crisis, que fue en el 73, causado por el embargo de la OPEP.
se hizo que los precios del petróleo se cuadriplicaran. Esto generó una alta inflación y un estancamiento económico en Estados Unidos y en Europa. En el 79, tras la crisis de islámica, Irán volvió a disparar los precios. Y bueno, el impacto para la generación X, muchas familias enfrentaron el aumento de los precios, el desempleo y menor poder adquisitivo. Es interesante mencionar esto porque todo se relaciona con lo que ya hemos hablado. ¿No te parece curioso que cada vez que estamos hablando de algún conflicto, de algún problema, tiene relación con la inflación, tiene relación con cómo se devalúa el poder adquisitivo? ¿Tú qué opinas de eso antes de continuar con lo que estamos hablando? La verdad que tiene mucho sentido. Yo a veces pienso de que el que más se favorece siempre y cuando ocurren guerras es Estados Unidos. No sé si tú lo has notado o el mundo alguna vez lo ha notado, de esa necesidad de que Estados Unidos entre en guerra. Sí, eso es muy interesante que lo menciones porque tiene mucho que ver con la creación del dinero. Los únicos que pueden crear dinero del aire con la maquinita de imprimir es la Reserva Federal. Y esta se encuentra obviamente en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cuando existen guerras, en los tiempos de antes lo que se hacía era cobrar un impuesto a la guerra. Y como las guerras duraban a veces 2, 3 años, la gente se hartaba que le cobraran tantos impuestos y hacían huelgas, hacían paro, la gente se molestaba. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que Estados Unidos siga haciendo guerra? Primero, de un dinero que se imprime del aire, porque si la gente usara oro, por ejemplo, como en los años antes de desvincular el patrón oro, las guerras eran tan caras que no se podían pagar. No había suficiente oro para pagar esas armas, esos ataques de guerra. ¿Y pasó? Como se cambió del patrón oro al fiat, al dinero fiduciario, ya no se necesita de, por así decirlo, de algo tangible como el oro en tal caso. O sea, ahora se imprime dinero de la nada, se puede contratar y hacer crímenes de guerra y generar guerra contra otros países de la nada porque el dinero viene directamente de la impresión, ya no vienen de los impuestos. Entonces Estados Unidos se dio cuenta que si pedían impuestos para recaudar dinero, la gente hacía paro. Pero si imprimían dinero y nadie se enteraba, pues la gente le daba igual y simplemente la guerra subsisten. Y al final, ¿quién gana cuando hay una inflación? Los que están cerca del dinero, en este caso la Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos y los bancos centrales del mismo Estados Unidos. ¿Quieres opinar algo? Mira, yo te voy a traer en relación algo que escuché recientemente del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando presentaba una nueva estructura que se estaba inaugurando en El Salvador. Él hablaba de que Claro, el nuevo mercado de del Salvador. sí, exacto. Él hablaba, creo que tú también viste el video y sabes lo que voy a hablar, es de que antes, lo público era mejor que lo privado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensaban en el pueblo, para el pueblo, ¿verdad? Pero actualmente, ¿qué es lo que se piensa? Es para el Estado, para el gobierno, para los que están más arriba, para los que están más cerca de los que imprimen billetes. Y tiene sentido, tú en cada guerra que en el mundo, Estados Unidos inmediatamente interviene, quiere apoyar, quiere dar algo, porque siempre que está tratando de sacar algún beneficio. Un poco te interrumpa. Y algo mucho más curioso, que no sé si lo sepas, pero Estados Unidos interviene no solo en un bando, interviene en los dos bandos, tanto entre comillas, a los buenos y con los malos. Ellos crean la guerra porque les conviene estar en guerra. Y Estados Unidos siempre va a parecer el bueno, el bonachón. Pero bueno, simplemente era ese dato, que ellos dan dinero. Por ejemplo, la guerra contra Ucrania y Rusia. Se despilfarró tanto dinero para supuestamente ayudar a Ucrania. No, pero detrás de todo este movimiento, pues a la final ninguno de los dos, los que pierden son los civiles, a la final, y lo que se benefician son las personas que están en el poder, porque por estas políticas monetarias más dinero les llegan a sus bolsillos. Disculpa que te haya interrumpido, ¿algo más que quieras mencionar de? No, está correcto, porque es un pensamiento válido y me imagino que es un pensamiento de que no solo nosotros lo hemos tenido, es muy notorio. Pero
Mira, para no desviarnos un poco del tema de lo que estábamos hablando, sí se nota los cambios, se nota bastante porque antes se pensaba para el pueblo y ahora no se piensa tanto para el pueblo. Y yo creo que se nota demasiado en países como el nuestro, acá en la parte de Latinoamérica. Pero bueno, continuemos. Vamos a hablar un poco sobre la economía de la parte de lo que son los millennials. Bueno, los millennials vivieron la globalización en su máximo nivel. El Internet cambió absolutamente todo. Llegaron las redes sociales, la economía digital, pero también les tocó un golpe muy fuerte que fue la crisis del 2008, que ya lo estuvimos explicando en un podcast pasado, ¿verdad? Entonces es algo que ellos han vivido. Muchos millennials entraron al mercado laboral con sueldos bajos, contratos temporales y deudas universitarias altísimas, que ya lo hemos hablado anteriormente. Comprar una casa ya no es tan fácil. En vez de bienes materiales, en esta generación gasta más en experiencias, viajes, comida, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el sueldo que actualmente se maneja en esta generación de los millennials en relación? La relación promedio depende mucho del país, obviamente. La inflación, la experiencia laboral y el sector. Pero les vamos a explicar un panorama general usando datos de Estados Unidos y algunos ejemplos más, ¿verdad? Por ejemplo, el sueldo promedio en Estados Unidos, un aproximado entre, digamos, 2023 a 2025 que estamos actualmente. La generación X, que está en un rango de edad de entre 43 a 58 años. Un sueldo promedio va a estar entre 60,000 a 80,000 dólares. Los de los millennials, que son entre los 27 a los 42 años, está entre 50,000 y a 60,000 dólares, ¿verdad? Hay una relación. Un millennial gana alrededor del 75 al 80% del sueldo de uno de una generación X. ¿Y cuáles son estas razones principales? Primero, la experiencia laboral, que es realmente algo muy chistoso y algo muy contradictorio. ¿Por qué? La generación X está ya en etapas avanzadas en su carrera, ya tienen toda la experiencia, por lo cual siempre van a ocupar cargos mucho más altos. La inflación y el crecimiento salarial. Aunque los millennials enfrentan salarios nominales similares o más altos que los de la generación X cuando eran jóvenes, el costo de vida actual es mucho mayor, por lo cual el poder adquisitivo real puede ser menor. Y el sector tecnológico. Los millennials jóvenes en tecnología pueden superar el sueldo de una generación X en ciertas posiciones, aunque no es lo normal en general. ¿Tú qué piensas de esto en relación a la generación X y los millennials? Pero respecto a qué, o sea, De cómo nosotros ahora actualmente ganamos un 75% de lo que se ganaba antes, con la generación X. ¿Por qué crees que es justo, es injusto? ¿Va ajustado con la inflación o realmente no está ajustado con la inflación? no, no está ajustado con la inflación, de hecho es mucho menos que la inflación, porque si debería estar ajustado con la inflación debería ganar más, pero estaban ganando menos. No sé si es por oferta-demanda, como hay demasiadas personas que actualmente están disponibles a trabajar, porque igual la población mundial ha crecido de 6 billones de personas a 7 billones, ¿no? Si mal no me equivoco, esa es la población del mundo, ¿no? 7.000, Mira, hoy estamos en 8.000 millones de personas. la verdad que ese dato yo no lo manejo, pero seguramente tiene que ser así porque la población va creciendo anualmente más. Mira, que ajustamos los sueldos, 8 millones, 8.000 millones de personas. 8,000 millones de personas. Mira, si ajustamos los sueldos históricos de una generación X joven a dólares actuales, encontramos estos datos. Mira, en los años 80, un joven de generación X, por ejemplo, ganaba de 20,000 a 25,000 dólares al año. En un ajustado a este año, esto va a equivaler a entre 60,000 a 70,000 dólares, similar al sueldo de que nosotros habíamos.
de dicho. que ahora la vida Pero es mucho más cara. ¿Por qué? Hay más factores que afectan a esto. Por ejemplo, la deuda estudiantil. Los millennials cargan con deudas universitarias, lo cual va a reducir su ingreso neto disponible, que es lo que ya habíamos mencionado en podcasts anteriores sobre esa deuda estudiantil y que la única persona que se favorece va a ser los bancos y el gobierno. El mercado laboral cambiante. Hay muchos trabajos temporales porque ya nadie te está ofreciendo un trabajo fijo. mucho menos con derechos laborales. Exacto. Afectan la estabilidad salarial de los millennials. ¿Por qué? Porque como tú habías mencionado anteriormente, es oferta-demanda. Hay mucha oferta, pero muy poca demanda, ¿verdad? La generación Z, ¿qué ha vivido la generación Z en la parte económica? Mira, como ya había mencionado, ellos nacen con un celular en la mano prácticamente. Ellos normalizan el trabajo remoto, crean contenido, ventas online, invierten en cripto, ¿verdad? Sí, son Son mucho más emprendedores y menos dependientes de un jefe. Y es verdad. Pero también tienen que enfrentar un mundo difícil. Pasamos una pandemia, la inflación cada día más subiendo, una crisis climática, la vivienda actualmente es carísima. Y insostenibles. aunque tienen, ¿verdad? Y aunque tienen más herramientas digitales, la brecha económica es brutal. Aún así son conscientes con la sostenibilidad y la justicia social. ¿Cómo ¿Cómo, tú te imaginas? ¿Mande? cómo vos te imaginas que esta generación en los siguientes 10 años, prácticamente? Yo creo que va a seguir una misma tendencia. Van a haber más trabajos que sean trabajos de casa y que sean trabajos por internet, porque hacia eso se mueve el mundo. Tal vez profesiones que siempre han existido van a tender a desaparecer o van a tender a que la gente ya no los quiere escoger. Es una, ¿Más trabajo o va a haber menos trabajo? va a haber diferentes tipos de necesidades de trabajo. Claro, pero la gente no se está adaptando para los diferentes tipos de necesidades de trabajo, como lo vimos en el podcast de la educación. No, no se está. Y eso es algo, como ya habíamos mencionado en el podcast anterior, de que hay mucha ignorancia. O sea, se está preparando a los jóvenes para trabajos del pasado y para problemas del pasado y no para problemas del futuro. Como se mencionó, prácticamente estamos estudiando por cosas que no sabemos que van a existir, porque nosotros en la universidad y en el colegio nunca estudiamos sobre inteligencia artificial. Y mira lo que tenemos hoy en día en la mano. Nos va a sorprender. Bueno, en la parte económica, pues la generación Z tiene una inflación persistente, un aumento de costo de vida, precariedad laboral. Y esto es importante mencionarlo porque incluso en España los jóvenes no quieren trabajar porque sienten que los están explotando para una clase elitista, unas personas que son empresarias. Dicen, yo no me voy a trasnochar, a sacarme el aire para que el dueño del negocio gane más de lo que yo hago trabajando. Porque supuestamente la mentalidad de los jóvenes en España es que una empresa no funciona sin trabajadores. Entonces, entiendo su frustración porque hay precariedad laboral, pero Y mira, esa es una característica propia de la generación Z, a diferencia de los baby boomers. Los trabajadores de antes eran muy fieles a su patrón. No podían contradecir a lo que ellos decían. trabajaban en niñas. Exacto, o sea, tú ponte a trabajar o preguntarle a una persona que trabaja en ese tipo de trabajos, ya nadie te va a decir: "Acepto, lo hago". No. Por las condiciones laborales ya están muertos. Inclusive en trabajos de que no se enfrenten a ese tipo de condiciones. Por ejemplo, en el sector salud, que eso es el mejor sector que nosotros manejamos, porque es el nuestro. Antes
siempre te decían, hacían guardias de 36 horas, salían de una guardia y se iban a otro trabajo porque tenían que conseguir dinero, porque eso era lo normal, lo normalizaban. Y cuando tú te pones a hablar con especialistas de este tipo de generaciones, generación X, para ellos era algo normal, lo más feliz de la vida. Ya lo normalizaron y tratan como que de ese pensamiento de ellos transmitirlo a nuevas generaciones, lo cual no los aceptan porque ya nadie está dispuesto a sacrificarse. Tú harías una guardia de 36 horas. Yo no haría una guardia de 36 horas. En México sí hacen guardias de 36 horas, ¿sabes? ¿Tú harías una guardia de 36 horas viviendo en México? Si te dieran, Los internos hacen guardias de 36 horas. si a ti te dieran un trabajo en México, asegurado, te contratan como médico en un hospital de allá, ¿tú harías una guardia de 36 horas? Te están asegurando de que te van a dar trabajo. ¿Tú lo harías? ¿Estarías dispuesto a sacrificar eso o preferirías no hacerlo? Es que no pagan bien tampoco, ¿por qué lo haríamos? Te pagan bien. No, es que el salario en México de un médico general es de $1,000, 1,200, pues no, ¿sabes? Creemos un mundo ficticio, un mundo donde te dan tus 36 horas de trabajo, te dan un sueldo acorde, no es un sueldo como para decir, wow, estoy súper contento de hacer mis 36 horas, pero puedes sobrevivir y puedes ahorrar un poco, invertir un poco. No, ¿Estarías dispuesto a hacerlo? no lo haría. Yo sé lo que es trasnochar 24 horas y eso es matador. Y ahora imagínate 36 horas. No me jodas. ¿Y tú qué crees que cambió? ¿Qué fue ese chip que hizo de que antes lo aceptaban, lo hacían con todo gusto, pero ahora ya no lo hacen? Planteándote de que te están pagando de una forma aceptable. Sí, pero es que como estábamos revisando, la inflación no se ajusta. Antes habían, primero, en primer lugar, habían pocos médicos. Y tú sabes que antes las personas que eran médicos, o sea, eran clase social alta, clase económica alta. Hoy en día, quien es médico, ni siquiera puede entrar a la clase media. Está en la clase económica baja, ¿sí? Y eso es que hay que recalcarlo. Quizás un especialista, al menos en nuestro país, que estamos hablando en Ecuador, porque en otros países es distinta la situación. Al menos en nuestro país, un médico general está en clase económica baja. La mayoría de los médicos, porque no tienen trabajo. Y los que están con trabajo no pasan a la clase media, porque clase media es darse lujos y ellos no tienen lujos. Ya un especialista quizás sí está dentro de una clase media, pero esforzándose, porque hemos visto trabajadores especialistas, tratantes, trabajar en 3 lugares distintos a la vez, ¿no? Eso es vida. Aquí entra la relación de que tiempo es igual a dinero, tiempo es igual a vida. ¿Qué tanto vale el dinero en relación a tu vida? Ahora ponemos como más la salud mental, que es un tema que también vamos a hablar más adelante. Ahora priorizamos más la salud mental a diferencia de generaciones pasadas. Y sabemos de que un trabajo excesivo, un maltrato, porque el ambiente hospitalario hay que aceptarlo, es muy pesado. Si tú no estás mentalmente preparado, es como que te carcome poco a poco. Y es algo de que ya no se está aceptando actualmente y se está luchando para que eso cambie. Me imagino, creo que en España las guardias ya no son de 24 horas, sino de 12. En Inglaterra que las guardias son de 12 horas y no de 24. Son protestas para cambiar eso de 24 horas, porque todo el personal de salud del hospital hacen 2 y 2. Los médicos son los únicos que hacen 24 actualmente. Y es sumamente riesgoso y es algo de que se normalizó mucho, pero eso es lo lindo del tiempo, que va avanzando y los pensamientos van cambiando. No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. Respecto a los pensamientos, sí, pero lo lindo del tiempo no es tan lindo a nivel económico, porque mientras más pasó el tiempo, más va a existir la inflación. Y eso es más peso en nuestros bolsillos. No, pero yo me refiero de que es lo que avanza el tiempo es lindo porque cosas de que antes se normalizaban y que estaban bien van cambiando. Obviamente hay cosas de que deberían cambiarse de raíz. De raíz debería cambiarse muchas cosas, como ya lo habíamos hablado en episodios anteriores, la educación,
de las escuelas, la educación financiera, los trabajos, o sea, todo debería cambiar para normalizarse y adaptarse a los tiempos en los que vivimos ahora. Claro, todos veí bueno, ahora que vamos a hablar del Vamos a hablar de la parte de lo que ha cambiado del entretenimiento. Mira, si pensamos en los baby boomers, el entretenimiento antes era estar en la familia, viendo televisión, escuchar la radio, leer periódicos, era algo colectivo. En esos años el entretenimiento era social. La televisión era un ritual familiar. Todos estaban frente a una pantalla comentando los mismos chistes, compartiendo las mismas historias. La música y el cine era el lugar donde se construían iconos culturales. claro, no sé si te has visto la serie de Chespirito. La última, no. La última, la última se puede reflejar como en esos tiempos los boomers se reunían en familia, como tú mencionaste, para ver al Chavo del Ocho, por ejemplo, o al Chapulín Colorado. Y todas las familias en todos los lugares se reunían para lo mismo y todos tenían la misma cultura con los mismos chistes y bromas. Bueno, Y es cierto, porque yo recuerdo cuando era niño, yo me sentaba con mis abuelos a ver una serie, no sé si tú también la hayas visto o la gente que nos escucha la haya visto, era ver Mi Bella Genio. Era una serie que se transmitía en la televisión nacional acá en Ecuador. Era sentarse a ver Mi Bella Genio, La Tremenda Corte, programas en blanco y negro, ¿verdad? Y estábamos todos sentados, pero actualmente tú no ves a una familia sentados todos juntos viendo una película o una serie. Cada uno está en su cuarto o está viendo TikTok en su celular. ajá, cada quien está en lo suyo, su propio Era entretenimiento, cada uno. exacto, porque hay muchas opciones actualmente, ¿verdad? Está TikTok, Netflix, todas las plataformas que existen actualmente, cada uno vive su mundo. Hay mucha variedad, a diferencia de lo que era antes. Claro, incluso en la generación de los millennials y la generación X, donde estaba la televisión por cable, estaba en el cine en gran formato, MTV, videojuegos. Entonces las cosas comenzaron a diversificarse respecto a los boomers. Ya, si ya no veías tanto a las familias viendo series de televisión, sino que veías a los jóvenes en su cuarto jugando videojuegos mientras sus padres quizás escuchando la radio, ¿no? Pues bueno, aparece la cultura pop y los jóvenes como que empiezan a tener su propio espacio prácticamente, ¿no? Bien, existieron también juegos como Punk en 1972 que marcaron el inicio de los videojuegos comerciales. Era un juego de tenis muy simple, pero revolucionario porque podía jugarse en salones recreativos. Otros juegos populares, el Space Invaders, eso sí los conocemos todos, donde los jugadores defendían a la Tierra de invasores alienígenas. Se introdujo la idea de puntuaciones altas, lo que fomentaba la competencia y la cultura arcade. Hasta el día de hoy, en los Battle Royale, ¿no? Y en medio de entretenimiento social, pues las máquinas arcade eran un lugar de encuentro. Hoy en día no creo que se encuentren muchas personas jugando estos juegos arcade con amigos, ¿no? Así entre... Yo creo que lo único que ha sobrevivido es el Playzone, que ya ni existe el Playzone que había antes aquí. No, y los que esté de Ecuador van a entenderlo. Y ahora ya nadie está ahí porque en la actualidad aparecen nuevos sistemas de videojuegos, el PlayStation, Xbox, la Nintendo Switch, juegos de computadora, todo está accesible en tu casa. Entonces, ¿cuál es la necesidad de salir? Los videojuegos en los años 80, ahí comenzaron a aparecer recién las consolas, ¿no? El Atari el 2600, el NES, increíble el NES. Esto permitió que los videojuegos pasaran a ser un entretenimiento público en arcades o algo que la gente prácticamente disfrutara en la casa. Grandes juegos icónicos como el Super Mario Bros., The Legend of Zelda, un juego increíble que yo creo que eso ha pasado a través de generaciones, es muy revolucionario el juego. Y bueno, y Pac-Man, creo que todo el mundo conoce Pac-Man, así sea por meme, la cultura de la generación alfa.
El estilo de juego y cultura, pues los juegos antes eran más simples gráficamente, pero fomentaban la creatividad, la coordinación y la competencia. Surgió la cultura gamer, competiciones, revistas especializadas y club de videojuegos. Se criticaba que los jóvenes pasaban demasiado tiempo frente a las pantallas, sin embargo los videojuegos también empezaron a ser reconocidos como formas de entretenimiento legítimas y artísticas. Hoy, con la generación Z y los alfa, el entretenimiento está hiperfragmentado. Como se mencionó antes, TikTok, YouTube, Twitch, Kick, cada persona vive en su propio universo mediático. Mira, lo positivo es que ahora hay más diversidad y acceso para todos, como ya lo había mencionado. Pero es curioso como antes se criticaba de que la gente comenzara a estar jugando videojuegos. Antes los padres en esa época prohibían a sus hijos estar frente a una pantalla. Inclusive a mí cuando era pequeño, a mí mi mamá no me dejaba estar jugando mucho tiempo con videojuegos, no le gustaba. Pero actualmente es una industria del entretenimiento que cada día más y más y más gente eh, intenta ganarse la vida. O sea, ya jugar videojuegos ya no solo es entretenimiento ni para una específica persona. Ahora todo el mundo quiere entrar al mundo de los videojuegos. Otra cosa que ha cambiado a diferencia, y creo que es uno de los gran contrastes que hay entre la generación de los baby boomers o generación X, a diferencia de los millennials y la generación alfa, es la salud física y mental. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez has hablado con, no sé, tu abuelo, algún amigo de tu abuelo, algún adulto mayor que te haya dicho, sabe que yo en mi época salía de mi trabajo, iba al gimnasio, cuando tenía un problema, lo tenía que hablar con un amigo, algún psicólogo? ¿Alguna vez tú escuchaste algo de esto? No, nada que ver, yo no escuché eso. Nunca. Es que no, antes no se priorizaba la salud física y mental. Antes la salud mental era un tabú. Nadie hablaba de depresión, ansiedad. Hablar de ir a terapia, te veían como que estuvieras loco. Todo se ocultaba. La salud física, en cambio, estaba ligada al trabajo manual, no lo que es la vida fitness. No, o sea, prácticamente hoy en día la salud física es casi un estilo de vida. Las dietas, las apps de ejercicio, influencers que son fitness. Hoy en día se promueve mucho también la salud mental y física en general. Hoy en día, ¿quién no hace ejercicio? La mayoría de las personas trata de estar saludables, ¿no? Por lo que se ve en redes sociales. Y ya no es algo como de que hago ejercicio porque quiero presumir o porque, no sé, te lo obligan a hacer. Ya como que esta cultura de la salud física y de la salud mental ha quedado en esta generación, lo cual es algo positivo porque, como nosotros sabemos, la salud física está íntimamente relacionada con problemas de salud y la salud mental también está íntimamente relacionado con problemas propios y de carácter social, porque sabes de que si una persona no está bien mentalmente, pueden generar muchos problemas, como todo el mundo lo sabe. Hay muchos casos de suicidios, de matanzas. Todo el mundo ha escuchado una historia de que en Estados Unidos ha habido un ataque a escuelas o suicidios. Todo esto porque está relacionado y ligado mucho a la salud mental. La comparativa generacional la vamos a explicar en breve, ¿no? Prácticamente los baby boomers en un porcentaje de lo que se considera mentalmente saludable es un 71%. Bueno, no sabemos si existe un sesgo de que si realmente son saludables mentalmente, pero el 71% ellos se consideran que están bien. El 8% de estas personas baby boomers son los que han tenido o han buscado un tratamiento psicológico
y un Muy 22% del total de las felices. personas que se le A puede preguntar comparación piensan de la siendo generación Z y los millennials, que prácticamente son iguales en porcentaje, el 44%, casi 4 de cada 10 personas, no se consideran mentalmente bien, saludable, y un 18%, 10% más que los baby boomers han buscado ayuda, ¿no? El impacto de la pandemia, pues durante el primer año de la pandemia del COVID-19, la prevalencia de la ansiedad y depresión aumentó casi en un 25% a nivel mundial, afectando especialmente a mujeres jóvenes. Y tiene mucho que ver con el uso de las mascarillas. Muchas personas quedaron usando mascarillas después incluso de que ya se terminó la pandemia, por ansiedad social respecto al aspecto físico. Tuvimos casi 2, 3 años encerrado. Y una adolescente de 12 años, que a la final, a los 15 años, tenía que salir a la calle y mostrar su cara en plena adolescencia, era algo complicado, me imagino, ¿no? Para la adolescencia. Tendencias recientes, pues un estudio internacional publicado en el 2025 indica que la crisis de los 20 ha reemplazado a la tradicional crisis de los 40, con niveles elevados de infelicidad en edades tempranas, atribuibles al auge del el smartphone, del uso excesivo del Internet y la pérdida de las actividades sociales tradicionales. Mire, y Ac- aquí quiero decirte algo, o sea, es verdad y es curioso de que antes se hablaba de la famosa crisis de los 40, pero ahora esta famosa crisis ha venido en los años 20 de los jóvenes. Todos se sienten mentalmente a veces impotentes por no tratar por no conseguir algo, porque no sé, se sienten sumamente tristes por problemas de que antes en generaciones pasadas se veían como soluciones sencillas, ahora simplemente no lo es. Tiene crisis de los 20. Y es curioso y es normal hablarlo porque estamos viviendo una época de cambios. Mira, hay un impacto del entorno y del estilo de vida en tu salud, ¿verdad? Mira, en el teletrabajo, un estudio australiano revela que el teletrabajo voluntario puede mejorar la salud mental y el bienestar general al reducir el estrés y aumentar la actividad física. El calor extremo. Investigaciones indican que la exposición repetida a olas de calor puede acelerar el envejecimiento biológico y deteriorar la salud mental, especialmente en trabajadores manuales. Yo te pregunto a ti, ¿qué preferirías? ¿Tener un teletrabajo o ir a tu empresa a trabajar, regresar a tu trabajo? Cada uno tiene sus pros y sus contras. Si te quedas en casa, pues tienes más tiempo para ti, pero no puedes compartir con compañeros. Ya eso dependerá del gusto de las personas, si son sociables o no. Yo preferiría trabajar en casa, la verdad. ¿Qué más tu trabajo soñado? O quizás híbrido, ¿ya? 2 días en casa, 3 días ir en mi caso que soy médico, ¿no? Lastimosamente como médico no se puede tener teletrabajo, pero si fuera un programador, creo que teletrabajo es perfecto, ¿no? Ojo, es curioso. Es curioso porque se implementó el teletrabajo en la pandemia y si no me equivoco, en China se está también comenzando a hacer el teletrabajo en la parte de salud. Inclusive, no sé si tú una vez viste un reportaje de una máquina de que ingresaba el paciente, daba signos y síntomas de lo que sentía esta maquinita te daba un diagnóstico aproximado. ¿Tú crees de que nuestra profesión, a medida de que avance el tiempo, la inteligencia artificial, teletrabajo, vayamos a estar siendo reemplazados o siempre se va a necesitar que esté un médico pendiente 24/7 en un hospital? Bueno, los únicos médicos que yo conozco que hacen teletrabajo son los imagenólogos. Y respecto a lo que tú mencionaste, pues no sabría decirte. La verdad que habría que esperar esa tecnología que llegue para vivirla, porque no la he vivido. No sabría qué tan certero sería eso, ¿no? Ahora pasemos a otro tema un poco más controversial respecto a la religión de estas personas, ¿no? De estas diferentes eh, generaciones a lo largo del tiempo. Mira, la religión es
un tema que vemos que hay un cambio brutal a través de los tiempos. En la generación silenciosa y los baby boomers, que son los cuales la religión dominaba la vida social, cultural y política. La iglesia era el centro de la comunidad. Exacto, o sea, no ir a misa era declararse prácticamente ateo. Era casi impensable en muchas sociedades. Hoy, bueno, los millennials, la generación Z, casi no se acercan de forma regular a la iglesia. Se ha perdido esos valores de ir en familia a la iglesia los domingos, ¿no? Y mira, algo curioso, en esta generación, la generación Z, aparecen, digamos, como espiritualidades alternativas, se creen en la astrología, en energías, incluso hay comunidades online que sustituyen el sentido de pertenencia que antes la daba la religión. O sea, uno se puede sentir ahora y creer en lo que uno quiera o lo que un grupo de personas te digan. Antes no era así, antes la estructura de la religión estaba muy afianzada a la familia. Los domingos iba a misa con tu familia. Yo recuerdo de que cuando era pequeño, todos los domingos yo iba con mi familia a misa y de ahí regresábamos a la casa o íbamos a desayunar. Esa parte de la religión, ¿tú crees de que se va a ir perdiendo? ¿Se va a tener que modificar? ¿Tú qué piensas acerca de esto? Bueno, por una parte es positivo que haya más libertad espiritual, ¿no? Y por otra parte, como tú dices, pues ha perdido estas instituciones sólidas y estas costumbres familiares. Yo también varias veces en mi infancia fui a la iglesia en familia y después de eso a desayunar, ¿no? Actualmente yo creo que la última vez que fui a una iglesia fue quizás hace 15 años, no sabría decirte. Eh, a lo ¿Tú crees largo que la religión debería cambiar a los tiempos? ¿O es algo que realmente no debería cambiar, tendría que afianzarse como eh, muchas veces se lo dice? Inclusive, no sé si alguna vez tú te viste la película de Los dos papas. no, no, no. Bueno, para aquellas personas de que no hayan visto la película de Los dos papas, trata sobre cuando el Papa Benedicto XVI se retira del papado e ingresa el Papa Francisco. Se señala en esta película de que el Papa Benedicto XVI fue elegido como papa o tuvo la mayoría de votos, fue porque su estructura, su pensamiento estaba muy alineado a que la Iglesia Católica tenía que ser muy tradicional. En contraste a lo que era el Papa Francisco. El Papa Francisco fue un papa de que intentó adaptarse a la generación en que vivía. A mí me gustaba porque adaptaba la religión que siempre se ha existido, promoviendo el amor, la paz, ya, y no esa parte rígida que tiene la iglesia, porque si tú te pones a hablar con una persona que sea extremadamente religioso, va a decir esto nunca puede cambiar porque así está escrito y te lo dicen como que está escrito en piedra. Pero realmente no debería ser así. Yo siempre he dicho de que para mí la mejor religión que puede existir es la religión de tratar de ser una buena persona y ayudar al prójimo, dar lo mejor de ti y nada más. No es necesario estar golpeándose el pecho diciendo yo hago esto, hago lo otro, yo voy a misa, como mucha gente puede decir de que va a misa y ya se siente perdonado y todos sus pecados no existen. Entonces es curioso de cómo sería la religión en 10 años a futuro. Algo que también vemos de que ha cambiado es la tecnología y es un gran contraste. Mira, antes los abuelos se escribían cartas y esperaban semanas por una respuesta. Los padres vivieron la televisión en blanco y negro y los teléfonos con cable. Y es verdad, yo recuerdo de que mi familia, a mí mi abuelo me contaba de que él conquistó a mi abuela mandándole cartitas en una cajita de fósforos.
Ahora tú cuando quieres conocer a una nueva persona, simplemente es pásame tu número o sígueme en mi cuenta de Instagram y se acabó. Ya escribir una carta era Pásame era el número, completamente diferente. claro, no, pásame el WhatsApp. Eso me hizo usted. Y es verdad, o sea, ahora como conocer a tu pareja actual es primero conocerlo a través de una pantalla. Entonces, ya se ha perdido como esa relación que hay con las personas. Claro, o sea, prácticamente nosotros vivimos en pleno auge del internet, los celulares y las primeras redes sociales. Y hoy en día tenemos inteligencia artificial, tanto que hasta muchos jóvenes hoy en día para poder hablarle a una chica le piden ayuda a ChatGPT, ¿no? Y las chicas mismas le responden a través de ChatGPT. Bueno, en la era de los baby boomers, pues la tecnología principal estaba centrada en la industria pesada, televisores en blanco y negro, tanto que hasta muchos adultos mayores sueñan a veces en blanco y negro. La computadora personal no existía, las computadoras eran enormes y ocupaban habitaciones y eran accesibles solo para gobiernos y grandes empresas. En 1956 se funda Intel, que bueno, actualmente está en decadencia, comparación de Nvidia. Pero bueno, Intel prácticamente es la industria de semiconductores que empezaba a gestarse en los 1968. Y bueno, y en 1964, System 360, una línea de mainframes que cambiaría la informática empresarial. El primer disco duro apareció prácticamente en 1956, que hoy en día queda obsoleto con las tecnologías de hoy en día, ¿no? Ahora toda la tecnología se va haciendo cada vez más pequeña. En, podemos mencionar fechas claves. En 1975 se crea Microsoft, en el 76 Apple, que prácticamente Apple domina la industria de la tecnología móvil, ¿verdad? También otras fechas claves es, por ejemplo, en 1994 se funda Amazon como una librería online. En 1998 se funda Google por Larry Page y Sergey Brin. Y la fecha más importante, en 2008 nace el primer bloque de Bitcoin. Tecnología en dinero muy distinta a los baby boomers, a los boomers y a los millennials, que antes usaban el oro como dinero, ¿no? Actualmente, si le preguntas a alguien de la generación Z qué es su dinero, te va a responder Bitcoin. Es verdad, son cosas, hay contrastes de que hay entre la generación pasada y la generación actual. Ahora la tecnología principal está centrada en redes sociales, en smartphones, en tablets. En 2004 se funda Facebook, en el 2006 Twitter, en el 2007 lanza Apple el iPhone, que revolucionó el mercado de la industria telefónica. Antes los smartphones que había en épocas del 2007 en adelante eran smartphones que tenían un teclado físico. Apple fue la primera empresa en que lanzó de que los teclados sean táctiles en una pantalla, y a raíz de eso fue cambiando toda la industria. En 2009 se funda Tesla, aunque es curioso de que el fundador de Tesla no fue Elon Musk. Elon Musk entra a Tesla como inversionista en el año 2012, si no me equivoco, y compra prácticamente todo, un gran porcentaje de lo que es la Tesla actual. Lo que es ser elitista, ¿no? Lo que es tener el poder absoluto, de generar más poder y más dinero. Bueno, actualmente creo que lo más relevante en tecnología y que todo el mundo está pendiente a pesar de las diferencias generacionales es TikTok. Si tú entras a TikTok, vas a ver una cantidad de personas de diferentes edades scrolleando, grabando videos y muchas veces, pues
la nueva generación se apoya de la inteligencia artificial. Hoy en día, ver a un niño hacer tareas es tener a los lados a Gemini, a ChatGPT o incluso a Grok. ¿Tú crees que está bien o está mal? Como eso sería entrar en otro debate que ya hablamos la vez pasada, que la educación debería actualizarse. Es verdad, la educación debería actualizarse. No está mal apoyarse de las herramientas que existen en la actualidad. Existe un gran contraste en todos los segmentos de que hemos hablado el día de hoy. Ha cambiado, pero ¿tú crees de que ha cambiado a peor, ha cambiado a mejor o prácticamente ha cambiado? Tecnológicamente ha cambiado mejor. Económicamente ha cambiado a peor. Religiosamente ha cambiado, bueno, sería decirte que estábamos entre sí y no, y es complicado opinar religiosamente. Y bueno, realmente, ¿qué podría opinar el público? Porque ya estamos terminando esta información. Para no ser tan redundante, ¿qué puedes opinar tus últimas palabras? Yo pienso de que ha cambiado muchas cosas, así como tú, algunas cosas deberían cambiarse y dar un giro de 180 grados, como es la educación y la economía, y debería apoyarse de las cosas de que han mejorado, que es en el aspecto de la tecnología. Si cambiamos los bancos por Bitcoin, si cambiamos la educación tradicional con una educación basada en tecnología, si cambiamos los trabajos tradicionales y enfocamos en trabajos de que van a existir en un futuro cercano, pienso de que todas las cosas deberían ir a bien, pero lo que debería cambiar inmediatamente es ese chip que existe en cada una de las personas y por eso invitamos a todas las personas que nos están escuchando en este podcast de que revisen los videos anteriores donde hemos estado hablando de qué debería estar cambiando en el sistema para que cada uno sea libre. Les agradecemos por haber escuchado este podcast. Queremos de que dejen sus comentarios en la cajita de comentarios y que también compartan sus ideas de lo que quisieran que nosotros reaccionemos u opinemos para siguientes episodios. Sin nada más que decir, agradecemos de que nos hayan escuchado y este fue el episodio número 7 de Ñañón Podcast.